del mantenimiento. Supongo que a veces también a uno le venden maquinaria y todo, pero no, a veces no cuenta con el soporte también del que le vende para ese tema de mantenimiento. Entonces, no podría ser como compartida. No sé si ya sea el fabricante o el distribuidor ese tema de mantenimiento. Sí, sí, de acuerdo, sí, exacto, digamos, pero digamos, creo que ahí entra la parte de, de esa comunicación certera, porque muchas veces, bueno, a veces en algunos casos, a nosotros como mantenimiento no nos toman en cuenta y por ahí más adelante en el transcurso del curso vamos a poder ir viendo ahí ese tipo de situaciones, pero a veces a nosotros como mantenimiento no nos toman en cuenta y qué es lo que hace el cliente, o en este caso el socio o el dueño. Él viene, hace todo su negocio con el distribuidor, pues digamos que a veces no es un buen vendedor y lo que hace es vender lo que haya o lo que exista, y pues el fabricante, él se encarga en muchos casos de hacer lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Entonces, digamos que en el tema del mantenimiento, creo que entra mucho la parte de que el cliente tenga muy en cuenta esa parte, ¿sí? Tenga muy en cuenta que las máquinas de por sí, ¿sí? Las máquinas de por sí van a necesitar mantenimiento. Yo estuve en una empresa de venta de equipos móviles, dígase montacargas eléctricos y de combustión. Y en este caso, el negocio de la empresa no era vender el equipo, no era vender el montacargas, es cierto. Un montacargas nos iba costando, le iba costando al cliente entre los 500, 700 mil quetzales, pero digamos, el negocio no era el tema de la venta del equipo. El negocio, en este caso, para la empresa, era la venta de partes y era la venta del servicio de mantenimiento, ¿sí? Entonces, muchas veces, como clientes, lo que buscamos es una máquina, ¿sí? Y yo ya tengo la máquina acá y la empiezo a trabajar. Ya el mantenimiento lo dejamos relegado y ahí es donde vienen los fallos, porque entonces decimos, bueno, es que la máquina ya lleva 4 años desde que se compró, lleva ya 4 años y no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Entonces, digamos que hay una responsabilidad y creo que sí, de alguna forma debe de ser compartida, pero el distribuidor, muchas veces nos topamos con distribuidores, como les digo, que por vender van a ofrecer hasta el cielo y la luna y a la hora de la hora va a resultar que cuando el cliente tenga su máquina, va a resultar que el distribuidor le va a decir, mire, no, fíjese que la verdad que nosotros tuvimos una situación así muy parecida en la que se compró la máquina, el vendedor o el distribuidor nos dijo, mire, sí, nosotros tenemos el soporte y les podemos atender de manera inmediata y no hay ningún problema y ustedes en el momento que necesiten el apoyo, ahí vamos a estar como empresa o como distribuidor, y pues se compra la máquina y cuando nos ocurre el primer fallo, llamamos al distribuidor y el distribuidor nos dice, ah, sí, mire, fíjese que sí, nosotros ofrecemos el servicio, pero lo que sucede es que nosotros contactamos a fábrica y fábrica nos provee un técnico para que venga. Entonces, en ese momento, pues se complican las cosas porque normalmente las fallas que se nos sucede, que se nos presentan, las queremos solucionar de manera inmediata. No tenemos el tiempo como para decir nosotros, mire, va, está bien, mándese a llamar a un técnico de Alemania y nosotros lo vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Sí, a veces esa es una parte por ahí que como clientes fallamos y a veces como distribuidor pues también se falla, sí, pero en muchos de los casos creo que es importante el tema de que compramos una máquina, el mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a tercerizar? ¿Con quién lo vamos a tercerizar? ¿El distribuidor tiene algún departamento local que nos pueda apoyar en el tema del mantenimiento de manera inmediata? Si no lo tiene, ¿cómo podemos hacer en este caso que
nuestra etapa de mantenimiento sea la correcta. Entonces, debe de ser compartida, sí debe ser compartida, pero de alguna manera yo creo que por ahí el distribuidor debe ser muy buen distribuidor y el cliente también debe ser muy buen cliente para preocuparse de este tipo de condiciones o responsabilidades. Bueno, ya como si nada, ya llevamos hora 20 minutos. Bueno, tenemos el siguiente punto o el siguiente tema que es tipos de fallas y su clasificación. Vamos a ver las fallas más importantes o mejor dicho, las más relevantes. Eh, Hay más tipos de fallas, pero digamos que las más principales son las que yo les voy a comentar ahorita o les voy a mostrar ahorita en pantalla. Unas son las fallas vitales, las otras son las fallas importantes y las últimas son las fallas triviales. No sé si ustedes ya habían escuchado de ellas o ya las conocen o ya trabajan con ellas, ya saben identificar cada una de ellas, pero vamos a ir hablando ahorita de cada una de ellas. Las fallas vitales son también aquellas catalogadas como las fallas tempranas. Estas, ¿cuáles son sus características? Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. ¿Ya? Entonces, digamos que compramos nuestra máquina y la máquina está nuevecita, nuevecita, y nosotros la instalamos, ¿sí? Solo nos dicen, mira, aquí está la máquina, entonces nosotros como departamento de mantenimiento, pues coordinamos el montaje, ubicamos todo lo necesario para poderla instalar y resulta que a la semana de poner la máquina a trabajar, resulta que tenemos una falla, ¿sí? Y la falla a veces puede ser de vibración, por ejemplo. En algunos casos se presenta un problema de vibración. Nos dice el operador, mira, es que cada vez que enciendo la máquina empieza a vibrar y no sé qué puede hacer. Entonces nos damos cuenta que por ahí un mal montaje, ¿sí? Eh, Dio problema a esa vibración y esa vibración está ocasionando una falla. Entonces, digamos, son fallas vitales o fallas tempranas. Am, no sé, alguien pudiera mencionar algún ejemplo de falla vital o falla temprana que hayan tenido, que se les ocurra por ahí que pueda aplicar dentro de este rango de fallas vitales o fallas tempranas. A ver. ¿No? Ingeniero. Sí, ¿Qué tal? sí, Buenas Germán. noches. Buenas noches, No Germán. sé si puede catalogarse como falla vital, pero la verdad es que sí lo hemos visto mucho en algunos casos cuando el cliente compra el equipo y él dice que tiene las capacidades y tiene la herramienta y todo para poder instalar un equipo X de lo que la empresa distribuye. Y luego cuando ya lo echa a andar las primeras semanas nos llama que no le funciona como le ofrecimos que funcionaba. Cuando llegamos encontramos tonterías, le llamamos nosotros ya para llamarlo de una manera políticamente correcta. Ujú, Y lo que se le ha olvidado tal vez es quitar el sello o tornillo de seguridad que viene como respiradero para el motor hidráulico, para que durante el viaje no se derrame el aceite que viene de fábrica, por ejemplo. Y eso lo que le provoca es que tiene una bolsa de aire interna todo el mecanismo y por lo mismo no funciona. Pero para mí eso en realidad simplemente es un error humano, pero no sé si puede entrar en este rango. sí, Germán, sí podría entrar dentro de ese rango, dentro de una falla temprana, eh, pero bueno, sí, podría funcionar, podría ser como una falla temprana. Sin embargo, pues eh, hay un tema en algunos casos, algún tema de capacitación, a veces hay un tema de acompañamiento. Eh, Muchas empresas
¿sí? Para evitar este tipo de problemas, ellos dicen, bueno, mire, sí o sí va a haber un técnico, va a existir un técnico, sí o sí va a estar ahí un mecánico, un eléctrico, apoyando en el montaje, ¿sí? Ya solo ustedes nos dicen en qué momento necesitan al mecánico y al eléctrico y nosotros llegamos y les apoyamos con gusto y sin ningún problema como parte del servicio del distribuidor. Muchas veces nuestro cliente, pues, se le olvida que nosotros les ofrecimos ese apoyo o ese servicio y ellos, cabal, hacen el montaje de la máquina, empiezan a trabajar y resulta que no les enciende el equipo, ¿sí? Y es tan fácil a veces, como lo menciona por ahí Germán, no es tan fácil como presionar un botón, ¿sí? Es tan fácil como presionar primero el botón verde y después el rojo o el verde y el amarillo, ¿sí? Pero son cositas o son detalles que a veces eh, no se tienen en cuenta, ¿sí? No se tienen en cuenta. Sí, Braulio, adelante. Sí, pero nosotros como, bueno, de mi lado y para compartir, pues tal vez del lado de diseño, en su momento, pues en la planta se adquirió pues un tándem completo, ¿verdad? De un molino para el proceso de caña. Entonces, durante el diseño, pues el fabricante era de la India y pues ellos entendieron ahí un factor de servicio y asumieron un valor de uno, ¿verdad? Entonces, diseñaron con ese valor y prácticamente los equipos pues solo duraron un año, ¿verdad? Entonces ahí después hubo pues por temas de garantía, un reclamo, ¿verdad? Y pues prácticamente tuvieron que entregar nuevamente un set de equipos completo, ¿verdad? De 15 unidades y prácticamente eran como 3 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, realmente con un valor tan pequeño de diseño puede representar algo muy grande, ¿verdad? En costo, ¿verdad? Entonces, ahí solo para compartir. Sí, gracias, Braulio. Sí, definitivamente, pues en este caso creo que también aplica el tema de las garantías que mencionaba por ahí Braulio. Normalmente las empresas o los fabricantes dan un año de garantía nada más. Después de ese año de garantía ya nosotros podemos hacer lo que queramos con los equipos. Sin embargo, pues yo creo que cuando se detecta o cuando se logra, eh, mm, en este caso, eh, constatar o se logra evidenciar claramente que el problema no es propio, no es nuestro como cliente, sino que en este caso ya es un tema de diseño, como lo mencionaba por ahí Braulio, pues afortunadamente, pues una garantía logra cubrir eso, ¿verdad? Y sobre todo, pues no estamos hablando de 1000 quetzales, ¿verdad? No estamos hablando de una inversión que, que me la voy a encontrar ahí a la vuelta de la esquina, sino que hablamos de inversiones muchas veces, y como lo bien lo menciona ahí Braulio, inversiones altas, inversiones grandes, que en muchos de los casos, pues ahí sí que al fabricante le toca, ¿verdad? Le toca volver y nuevamente eh, solventar ese problema, solventar esa situación, que de alguna manera, pues tiene que hacerlo porque sobre todo, pues son momentos en donde donde el distribuidor o el fabricante puede brindar ese apoyo que se necesita, ese respaldo, y pues dejar una buena relación con el cliente. Si no, de ahí pues nos topamos con que el cliente queda insatisfecho y prácticamente la compra o la venta que se hizo de manera inicial y que fue una muy buena venta, pues ya no se vuelve a repetir. Em, digamos, entonces creo que aplica en este caso, también aplica dentro del tema de las fallas vitales. Entonces, podríamos nosotros decir por acá que las fallas vitales no solamente son propias de materiales, de diseño o de montaje, en algún momento puede ser también propios, puede ser de personal, ¿sí? Entonces, entra dentro de las fallas vitales. Las fallas importantes o las fallas adultas
que dice que son aquellas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil, son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores. Suciedad en un filtro de aire, por ejemplo, cambio de rodamientos de una máquina, desgaste en bujes de bronce, etcétera. Entonces, normalmente nosotros nos topamos con este tipo de fallas constantemente, ¿sí? Fallas adultas, fallas, las tempranas, a veces es raro que se den, ¿sí? Normalmente compramos un equipo nuevo y regularmente un equipo nuevo inicialmente no nos va a dar ningún fallo, va a estar funcionando adecuadamente. Pero de ahí con el pasar del tiempo, pues vamos a llegar a una etapa de la vida del equipo en donde nos vamos a topar con este tipo de fallas. Sí, por ahí levantó la mano, vamos a ver, Daniel, dígame Edgar. Sí, sí, yo le quería comentar ahorita que habló de los rodamientos. Yo estuve en el comisionamiento de los equipos de una caldera que funcionaba a base de vapor en un ingenio. Y durante la instalación de los sistemas de bombeo de agua de enfriamiento, nos topamos con problemas de sobrecalentamiento en los extremos de los motores de 120 HP. Estuvimos jugando entre el tipo de grasa, la falta de grasa, la alineación, y al final caímos en una falla de rodamientos. Esos rodamientos que venían, igual como el caso de Braulio, que los equipos eran Indus, los rodamientos eran de muy baja calidad. De hecho, los rodamientos ya estaban marcados, por sobrecalentamiento, habían marcado el eje. O sea, nos trajo consecuencias. Se hicieron las reparaciones de eje, se establecieron nuevas medidas y se instalaron cojinetes comprados localmente de una buena marca. Y todo funcionó bien, ¿verdad? Pero sí, ese podría ser el ejemplo de una falla vital, ¿verdad? O sea, una falla temprana. Obviamente todo cayó en garantía y los costos, como era comisionamiento, los aceptaron los fabricantes. Ujú. Sí, Daniel, gracias ahí por el aporte. Sí, efectivamente puede también eso suceder. A nosotros, por ejemplo, en lo que es la industria papelera, pues sí, hay, la mayoría de las máquinas son maquinarias de procedencia hindú y, y efectivamente la máquina se compró, se puso a trabajar y a los 2 meses de ponerse a trabajar empezó a dar problemas con unos rodillos y en los extremos de unos rodillos. Los rodillos, el papel empezaba a sacar mucha arruga y mucha arruga y entonces y se revisó, como bien lo menciona por ahí Daniel, se revisó grasa, se revisaron alineaciones, se verificó que no existiera una vibración, por ejemplo, que eso ocasionaba algo por el estilo. Y al final, pues, nos dimos cuenta, ¿sí? Nos dimos cuenta que, bueno, esa era una máquina y justo se compraron 2 máquinas, ¿ya? Se compraron 2 máquinas al mismo tiempo, pero una máquina era un modelo 2020, digamos, y la otra máquina era 2021. Sí, eran igualitas, si uno las veía, eran iguales, no había mayor diferencia entre una y otra. Y entonces se empezaron se colocaron las 2 máquinas a trabajar al mismo tiempo y la máquina 1 empezó a dar fallos, y empezó a dar fallos, y empezó a dar fallos, y no hallábamos cómo, no hallábamos qué hacer. Sí teníamos lo mismo, ¿verdad? Un sobrecalentamiento en los cojinetes, en los rodamentos. Y lo que se hizo fue cambiar los rodamentos. Entonces se cambiaron los rodamentos y se colocaron rodamentos nuevos. Estos rodamentos era un kit de repuestos que traía la máquina sugerida por el mismo fabricante. Y a los días
nuevamente problemas con los rodamientos, nuevamente calentamiento, nuevamente el mismo problema de la arruga en el papel. Y entonces, pues se decidió decir, bueno, pero si las dos máquinas vinieron al mismo tiempo, las dos máquinas son iguales, ¿por qué la otra máquina no está dando ese problema? Y que si resultó que la máquina, el modelo más reciente, traía unos rodamientos de rodillos autoalineables. Entonces eso ocasionaba que si en algún momento existía alguna desalineación, pues los mismos rodamientos lograban compensar esa situación ahí no deseada, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue que quitaron los rodamientos fijos, con los rodamientos estáticos, y se colocaron estos autoalineables. Y cero problemas. A partir de ahí, cero problemas. Y lo que sí hicimos fue que empezamos a documentar toda esa información y la trasladamos al fabricante. En ese momento, pues el fabricante revisó la información y lógicamente eso, a veces, bueno, a nosotros pues sí nos llevó un poquito de tiempo, como 2, 3 meses, y lo que hizo el fabricante fue que mandó los repuestos que nosotros habíamos sustituido, ellos los mandaron como parte de la garantía. Pero vamos al tema de que muchas veces podemos tener dos máquinas iguales y las diferencias pueden ser mínimas, pero en este caso, pues un rodamiento de un tipo, aunque parezca muy igual al otro, pero puede marcar esa diferencia. Entonces, digamos que es como parte de esas fallas vitales, ¿sí? Dentro de las fallas importantes, que es lo que estamos viendo acá, en este momento, pues son con las que nos topamos constantemente, ¿sí? Eh, Empezamos a ver que ya el aire ya no llega adecuadamente a nuestra máquina y entonces revisamos que los filtros de aire están sucios por el uso, por el tiempo, por la cantidad de horas que ha trabajado, entonces decidimos cambiarlo, ¿sí? Decidimos cambiar estos filtros de aire, ponemos nuevos filtros de aire o solamente se limpian dependiendo el mantenimiento. Aquí, digamos, esta parte de mantenimiento preventivo entra dentro de estas fallas importantes. Para evitar esas fallas importantes, pues es muy, muy necesario poder implementar buenas rutinas de mantenimiento para tocar este tipo de elementos, filtros de aire, desgaste, observar constantemente cómo están los desgastes de nuestros equipos, de nuestras piezas, de nuestros elementos. Sí, Mario, levantó por ahí la mano, Mario. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Mario. Eh, una falla temprana también pudiera ser un mal montaje de un rodamiento luego de un mantenimiento a cierta máquina o un motor, por ejemplo. Sí, sí, sí. En este caso, sí, aplica como una falla temprana, sí, sí aplicaría como una falla temprana, tomando en cuenta, normalmente aquí las fallas tempranas las enfocan a que nuestro equipo está nuevito, nuevito y que no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, que la máquina va a trabajar adecuadamente, pero también se puede dar en el momento en el que nosotros brindamos un servicio y por un mal montaje, exacto, por un mal montaje de la persona, por una mala alineación, podemos nosotros tener esa falla vital o esa falla temprana, ¿sí? O sea, sí aplica en este caso, después de un mantenimiento, qué es lo que pueda suceder, ¿ya? Nos pasa muchas veces que mandamos al técnico, hace la reparación y no ha llegado el técnico al taller y ya lo están llamando de que la máquina está fallando, ¿sí? Entonces, digamos que ahí tenemos regularmente, nos sucede con personal nuevo, nos sucede que tenemos fallas tempranas, ¿ya? Normalmente con el personal nuevo a veces tenemos esas fallas tempranas. Con las fallas importantes no hay mucho, pero digamos que son las que se dan con el pasar del tiempo, son normales. Sí, Mario, dígame.
Sí, ingeniero, la consulta era, o es porque nosotros tenemos un problema actualmente. Eh, un motor de un molino salió de mantenimiento. Estamos hablando que es un motor de 3000 kilowatts. Y luego de la reparación y el montaje, su buen alineamiento y todo, el rodamiento salió con problemas. Por eso le preguntaba si eso lo podríamos tomar como una falla temprana. Actualmente esa condición pues se está monitoreando para ver hasta dónde se puede llevar y luego pues volver a reemplazar ese rodamiento. Sin embargo, esto pues lleva un proceso, hay un costo de por medio, tanto del elemento que es el rodamiento como el tema de producción, ¿verdad? Entonces es el problema que hay que estar lidiando con producción para que den el equipo y volver a reemplazar ese rodamiento. Para eso estamos hablando de que no es solo de quitar y poner, sino hay que desmontar todo el motor, eh, conseguir un camión para trasladarlo a algún taller. O sea, es un proceso bastante largo y actualmente se sigue monitoreando hasta que se defina la falla ya definitiva, es decir, ya no aguanta y ahí pues realizar el cambio. Ujú. Sí, Mario, sí se considera como una falla temprana. Sí se considera como una falla temprana en este caso. Sin embargo, pues sí bueno, habría que establecer exactamente, hacer ese diagnóstico que yo les mencionaba para determinar dónde estuvo el problema, si el problema estuvo en un mal montaje, si el problema estuvo propio, si es propio, el problema es propio del rodamiento, puede ser la marca, o como le decían por ahí también. O sea, habría que definir bien cuáles son esas causas o cuáles son las posibles causas que están provocando ese fallo en el rodamiento. Por lo que entiendo, pues lógicamente esas son las decisiones que se toman, ¿verdad? Que pues por ser un equipo grande, un equipo que no lo vamos a mover entre dos personas, eh, sí es, digamos, no es tan fácil venir y decir, bueno, desmontemos nuevamente y volvamos nuevamente a hacer el trabajo o la sustitución del rodamiento. La acción que están tomando hasta cierto punto, pues es, digamos que la correcta, ¿verdad, Mario? Porque no podemos, como ustedes mismos lo dicen, no podemos estar dándonos el lujo de, no quedó bien, quito el motor, lo vuelvo a desarmar y vuelvo a hacer todo ese trabajo, que es un trabajo, por lo que entiendo, pues es bastante extenso o digamos que complicado hasta cierto punto. Entonces, digamos que lo que toca, pues sí, es monitorear constantemente o de manera muy seguida lo que es el comportamiento de este rodamiento. Y en su momento, pues creo que sí, que todas las partes involucradas estén sabidas y de que en el momento de que este elemento pare o falle, pues sí o sí hay que hacer el cambio. Entonces, yo creo que va por esa parte, ¿ya? En muchos de los casos, pues algunos dicen, bueno, sí, solo que termine zafra y entramos a la reparación y ahí revisamos y de una vez aprovechamos para cambiar. Hay momentos en los que se puede dar esa opción. Hay otros momentos en los que no se puede, pero digamos que sí se podría catalogar como una falla temprana, pero habría que determinar exactamente cuál fue la causa para poder estar bien conscientes y seguros de que podemos hacer el cambio más adelante, ¿sí? Entonces, sí se puede catalogar como una falla temprana, Mario. Gracias, ingeniero. De acuerdo. Em, Posteriormente a la falla temprana, a la falla importante o adulta, tenemos las fallas triviales o las fallas tardías, que estas representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien. Envejecimiento de la aislación de un pequeño motor eléctrico, por ejemplo,
pérdida del flujo luminoso de una lámpara, etcétera. Entonces, digamos que estas fallas ya se van dando muy al final de la vida útil del elemento o de nuestras máquinas, ya. En algunos casos, los manuales de mantenimiento nos indican cada cuánto nosotros debemos de hacer cambio de ciertas piezas, de ciertos elementos. Y digamos, si cumplimos con esas recomendaciones de los manuales de mantenimiento, en la mayoría de los casos, pues vamos a lograr que nuestros equipos funcionen adecuadamente. Eh, en muchos otros de los casos, pues nosotros mismos vamos dándonos cuenta eh, si el elemento que estamos cambiando es un elemento que todavía está en condiciones de poder seguir trabajando, le damos unas horas más de trabajo o le damos meses o días más de trabajo, pero algunos elementos, ¿sí? Van avisando, ¿sí? En este caso, o un buje, digamos, un buje de bronce, regularmente cuando ya empieza a desgastarse, pues ya empieza a dar ese aviso de que en su momento ya necesita un cambio y se empieza a programar. El tema de las fallas, el tema de las fallas adultas o importantes y las fallas tardías es que nos dan hasta cierto punto la oportunidad de poder programar esos cambios, de poder programar esas actividades de mantenimiento. Las tempranas, esas definitivamente no hay mucho, no hay para dónde, sino que simplemente hay que venir y hacer el cambio, ya, en la mayoría de casos, ¿sí? Em, Otras clasificaciones, ¿sí? Es que, digamos, debido al proceso de fabricación, pues también tenemos fallas por alguna composición química de la pieza, por una mala fundición, por una mala soldadura, por un tratamiento térmico inadecuado, ¿sí? Por algún ajuste mecánico. También por ahí podemos nosotros catalogar fallas dentro del proceso de fabricación. Normalmente a veces tenemos, ahora a ustedes que ya llevaron su curso de soldadura con el ingeniero Hugo Ramírez, pues por lo menos tendrán ahí alguna noción y una muy buena noción de que pues hay piezas que necesitan un precalentamiento, hay piezas que necesitan tener un enfriamiento adecuado, no un enfriamiento brusco, y todo ese tipo de acciones o de situaciones nos pueden generar un problema, ¿sí? De una falla, ¿sí? Un tratamiento térmico, un mal tratamiento térmico puede ocasionar que la pieza esté muy dura, ¿sí? Tenga una dureza exagerada y eso puede ocasionar daños colaterales o puede ocasionar que esa misma pieza no dure el tiempo suficiente y se fracture o se quiebre. Una mala soldadura, pues por ahí algunos al utilizar un mal electrodo podemos ocasionar que la pieza se raje, que la pieza tenga grietas, ¿sí? Y por ahí después entonces ya vienen las metodologías de medidas predictivas, ¿sí? Ya por ahí viene después una metodología de tintas penetrantes, por ejemplo, para revisar y si tenemos alguna falla o no después de una soldadura. Entonces, digamos que podemos clasificar también las fallas debido al proceso de la fabricación. Podemos también clasificarlas en base a la composición. Normalmente es en el tema de los materiales y el fenómeno más común o el que más se presenta es el tema de la corrosión. Ahí podemos tener fallas por corrosión, sí, podemos tener fallas por el tema de la corrosión. Y lo que mencionaban también algunos de ustedes por tema de diseño, sí, a veces la geometría de la pieza puede ocasionar que eh, una pieza mal fabricada, una pieza mal ajustada, mm, podamos tener un fallo ahí, fallo de diseño que entra dentro de un tema de alta temperatura también nos puede provocar, puede entrar dentro de la parte de diseño, ¿sí? O fabricamos o diseñamos ciertas piezas
y no tomamos en cuenta muchas veces, digamos, algún tema de lubricación que deba de tener esta pieza o algo por el estilo. Entonces sí, digamos, podemos catalogar las fallas también debido a la geometría de la pieza, debido a la alta temperatura que pueda estar presentando. Ahora pues les voy a compartir, sí, les voy a compartir por acá un video. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Muy ingeniero, muy bien. Muy bien, ok, de acuerdo. Bueno, bueno, por acá les voy a compartir este video para que lo podamos escuchar. Dicen, sea quien sea, que el mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de cometer uno. Está bien, pero cuando se trata de cosas de construcción, es mejor evitarlos por completo. No solo pueden ser peligrosos, sino también bastante costosos, como el puente de Tacoma Narrows en Washington. Las obras de construcción se terminaron en 1940. 2 puentes colgantes paralelos fueron una construcción única y nunca vista. En el equivalente de hoy, costaron cerca de $1.000 millones. Aún así, a pesar de la cantidad de dinero gastado, el puente duró poco más de 4 meses. Aparentemente los ingenieros pasaron por alto un tema muy importante, el viento. El puente se balanceaba y se doblaba, y eso probablemente se debía a un nuevo método de construcción que nunca se había usado. Por cierto, los trabajadores notaron que algo había salido mal antes de terminar la construcción, pero realmente no le prestaron atención y continuaron como si nada hubiera pasado. Incluso lo apodaron Jerky al galope. Un día el puente ondulante se movió y se movió hasta que se derrumbó, y millones de dólares gastados terminaron en el río. Pero nadie resultó herido. Buenas noticias, creo. El siguiente en la lista es el Aon Center, uno de los edificios más altos de Chicago en la actualidad. Chicago es famosa por albergar el primer rascacielos de la historia, pero el Aon Center ha tenido mala suerte. Se suponía que era una obra maestra arquitectónica cubierta con exquisito mármol de Carrara de la Toscana. Sí, fue increíble cuando acababa de ser construido, pero resultó que los trozos de mármol no eran lo suficientemente gruesos. Y, poco después, el Aon Center comenzó a descascararse como si fuera un huevo duro siendo pelado. Todavía puedes encontrar este edificio en el mismo lugar donde se construyó, pero se ve un poco diferente de la versión original. Ha tenido un gran cambio de imagen desde los años 90 y ahora tiene granito en lugar de mármol. No está mal. Aún así, las reparaciones costaron $80 millones. Esto suena como un gran error de construcción. Bueno, el Aon Center puede haber parecido un huevo duro durante algún tiempo, pero hay otro edificio con un error de construcción que hizo que la gente se sintiera como un huevo en una sartén. La estructura Walkie-Talkie en Londres costó más de 200 millones de libras, pero adivina qué, hubo un terrible error de ingeniería en su construcción. La fachada de vidrio tenía una forma peculiar, era curva, y ese era el problema, ya que actuaba como un espejo cóncavo gigante que reflejaba y enfocaba la luz. ¿Recuerdas lo que una lupa puede hacerles a las hojas si atrapas los rayos del sol? Esta comparación puede ser un poco exagerada, pero las personas dentro del walkie-talkie afirman que no era divertido estar en él con una temperatura abrasadora de más de 70 grados y alfombras carbonizadas. Dicen que los rayos podían incluso derretir los autos estacionados cerca. El problema se resolvió gracias a un enorme protector solar colocado en la fachada que costó 10 millones de libras adicionales. Ahora imagínate esto, quieres relajarte un poco en Las Vegas y reservas una habitación en un lujoso hotel de 55 pisos. Y también hay un spa. Sabes que todo el edificio vale $8.500 millones y estás seguro de que nada puede salir mal. Pero de hecho, sí puede. Este es el Spa y Hotel Vidara y tiene el mismo defecto que el walkie-talkie de Londres. Durante 1 hora y media al mediodía, una intensa concentración de luz abrasadora procedente del edificio principal de cristal refleja los rayos del sol en un único punto de la zona de la piscina. Y este rayo es tan caliente que puede chamuscar cabello y derretir plástico. Y sí, sé que hay lugares en la Tierra donde los peluqueros cortan el pelo de sus clientes con fuego, pero en este caso no es un servicio de belleza, sino un error de construcción. La superficie de vidrio curva actúa como un plato reflector parabólico. Nuevamente, es el mismo truco de la lupa, pero imagina los rayos del sol atravesando una lupa de 55 pisos.
¡Wow! Muchos edificios impresionantes tienen secretos o incluso errores de construcción detrás de ellos. La ópera de Sydney no es la excepción. Cuesta creer que allí se escucharan las mejores óperas de todos los tiempos, pero los primeros en darse cuenta del error fueron los músicos. La cuestión es que en realidad no podían escuchar su propia música debido a las imperfecciones acústicas. Entonces, costó $300 millones australianos solucionar el problema. Y ahora imagina que has pagado $300 millones por un edificio, pero al final tienes goteras, grietas y problemas de drenaje. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ni siquiera tiene que imaginarlo porque esta situación le sucedió. Un arquitecto junto con una empresa constructora crearon Stata Center. Por lo general, se hace referencia a los edificios del MIT por sus números, pero Stata Center es una excepción. En 1998, el edificio 20 fue demolido, dejando solo la cápsula del tiempo que se abrirá en 2053. Para reemplazarlo, se construyó el Stata Center, también conocido como Edificio 32. El diseño es pintoresco y parece un grupo de robots bailarines. También recibió muchas críticas arquitectónicas. Algunas personas incluso lo describen como un edificio sin terminar a punto de colapsar. La firma de arquitectos afirmó que los problemas de construcción eran inevitables, pero aún así tuvieron que pagar $15 millones para compensar los problemas. Y en 1971, en Boston, se suponía que se construiría el rascacielos Hancock, pero se retrasó 5 años. El precio inicial era de unos $75 millones, pero en el proceso de construcción se requirió más dinero, por lo que el precio inicial fue de $175 millones, que equivale a aproximadamente $850 millones actuales. Los problemas comenzaron durante el proceso de excavación. Los muros de contención temporales no resultaron ser lo suficientemente fuertes para contener la arcilla y el lodo, por lo que se deformaron un poco. Es como cuando apilas cartas. Cambias una en la base y todas se desmoronan. Lo mismo sucede cuando el suelo se mueve y es lo que pasó al construir el Hancock. Las aceras y los edificios cercanos también se agrietaron y las líneas de servicios públicos se dañaron. Esos daños costaron al menos $11 millones en 1976, ya que uno de los edificios cercanos dañados ganó una demanda. El equivalente actual del primer error es de unos $53 millones. Y otro problema es el vidrio reflectante azul que cubre el rascacielos. Puedes pensar que actuaba como una lupa nuevamente, pero no. Esos paneles de vidrio se desprendían constantemente y caían sobre la acera. Cuanto más fuerte era el viento, mayores eran las posibilidades de que esos paneles comenzaran a caer, por lo que la policía cerraba las calles cercanas una vez que el viento alcanzaba los 72 kilómetros por hora. Al final, los 10.344 paneles fueron reemplazados porque no había otra salida. Eventualmente, todos se habrían derrumbado debido al estrés térmico causado por la expansión y contracción del aire. En ese entonces, se requerían entre 5 y 7 millones de dólares adicionales para renovar el edificio, lo que equivale a cerca de 44 millones de dólares de hoy. Un problema más. Todos sabemos que los rascacielos tienden a balancearse un poco, ¿verdad? Esos vaivenes suelen pasar desapercibidos, pero no para el Hancock. Las personas que vivían en los pisos superiores comenzaron a tener mareos, por lo que la solución fue instalar un amortiguador enorme para minimizar las vibraciones. Otros $3 millones de entonces se tradujeron en $18,6 millones actuales. En total se gastaron $966 millones de hoy en el Hancock. Un desastre de casi $1,000 millones. La última, pero no menos importante, es la torre inclinada de Pisa. Ese es el tipo de errores de construcción que me gusta. A pesar de su extraña inclinación, es uno de los hitos italianos más queridos. La razón del problema es simple. El suelo en el sitio de construcción era demasiado blando para soportar una estructura tan enorme, y es por eso por lo que los cimientos están un poco desestabilizados. Los historiadores afirman que estaba claro que la torre se inclinaría cuando los constructores llegaran al tercer piso, pero no le prestaron mucha atención y continuaron con su trabajo. Dato curioso, la torre no se inclina, en realidad cae muy lentamente. Ha estado cayendo desde 1178 y cada año se acerca 1 o 2 milímetros más al suelo. Aún así, en esta lista, este error de construcción es el único que no requirió un gasto extra y en cambio trae mucho dinero extra gracias a los innumerables turistas que van a verlo todos los días. Bueno, interesante ahí, pues me pareció interesante ahí el video, compartírselos, porque de alguna manera, pues a veces decimos, a veces creemos que una inversión puede ser la suficiente, ¿verdad? Y sin embargo, pues un error de ingeniería, un error de montaje, un error de diseño, un error en la fabricación de la pieza, un error de un mal tratamiento térmico,
un error humano, ¿sí? Puede provocar que pues nuestra pieza o nuestro elemento que nos costó unos miles de quetzales o millones, puede hacer que en este caso nos tenga que salir o tengamos que invertir en algo más o en algo adicional, ¿sí? Eh, esto muchas veces también, este tipo de fallas, que son errores de ingeniería, también suceden mucho con aquellos equipos donde los distribuidores nos venden un equipo, pero no nos dicen, en muchos de los casos, a veces no nos dicen que para que este equipo funcione adecuadamente necesitamos comprar algo más o algo adicional. Y ahí es donde después venimos nos topamos con que pues lo que nos costó eh, un 50% nos termina costando un 100% del valor. Sí, entonces, importante ahí esos ejemplos que teníamos por ahí, o tenía yo ahí para ustedes, para mostrarles. Otras de las clasificaciones también son por el deterioro debido a las condiciones de servicio, un bajo mantenimiento, la oxidación, sobrecargas. Si nosotros damos bajo mantenimiento a nuestros equipos, definitivamente vamos a obtener fallas. Si no podemos pedirle a un equipo, a una máquina, que no falle, si nuestros mantenimientos que nosotros le proporcionamos a la máquina no son los adecuados. Un manual de mantenimiento nos dice que debemos hacer mantenimientos cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, y resulta que nosotros, pues, por economizarnos o por ahorrarnos algunos centavos, pues damos mantenimientos medios, mantenimientos bajos, o leves, y esto ocasiona que prácticamente nuestros mantenimientos no sean lo suficientemente buenos para poder atacar o para poder garantizar que no se presenten fallas en nuestros equipos. Un bajo mantenimiento también está relacionado a la oxidación, ¿sí? Hay muchos equipos que por no darles un buen mantenimiento empiezan a oxidarse. Después sabemos que después de la oxidación viene el tema de la corrosión, sobrecargas, eh, montacargas, equipos móviles, grúas, puentes grúas, que en este caso los sobrecargamos con material, también pueden tender a tener una falla o varias de las fallas. Y de ahí pues tenemos otros tipos de fallas, como lo es una falla parcial, ¿sí? Vamos a ver otros tipos de fallas, que una falla parcial es aquella que disminuye la capacidad de producción de una máquina, pero no la detiene. Era más o menos como lo que veíamos con la imagen del gancho, ¿verdad? Del gancho tensor, en donde veíamos o vemos que ya existe un problema, que ya existe una condición no deseada, pero la catalogamos como una falla parcial. ¿Por qué? Porque aunque no ha dejado de brindar la funcionalidad para la cual fue creado, pues ya está disminuyendo esa capacidad. Entonces eso podría ser, en este caso, pues una falla parcial. Acá pues menciona como es en el caso de un ventilador, el cual sigue suministrando 1500 RPM, pero la falla total será inminente. En el caso de pues que podamos tener una disminución en la confiabilidad de nuestro equipo. Fallas intermitentes es una falla parcial que se presenta bajo determinadas condiciones de trabajo, sobre todo en sobrecarga. Estas fallas persisten durante el tiempo que dure la situación irregular y desaparecen al desaparecer estas. Entonces, acá digamos fallas intermitentes, normalmente a veces los vemos en los equipos electrónicos o eléctricos, en donde cuando encendemos nuestra máquina y encendemos algún equipo adicional propio también de la máquina, pues empezamos a tener problemas de rendimiento, problemas de producción, y una vez pues dejamos de producir o dejamos de trabajar con esta máquina, pues el fallo desaparece. En muchos de los casos, pues dependiendo el tipo de máquina, dependiendo la edad de la máquina, en muchos de los casos se decide
¿sí? Por parte de gerencias y de dueños, pues trabajar con una falla intermitente. Saberle que mientras esta máquina trabaje, pues va siempre a presentar una falla y en el momento que deje de trabajar, pues la falla totalmente se elimina. ¿Y por qué, digamos, deciden trabajar con fallas intermitentes? Muchas veces por costo, porque el reparar la máquina nos sale extremadamente caro. En otros de los casos, pues porque no se necesita o en algún momento no quieren hacer una inversión ahí en el elemento. En algunos otros casos es también por el tipo de producto. Hay máquinas que con un producto específico pues, trabajan muy bien. Cuando se les cambia de producto, pues entonces empiezan a tener ciertos fallos que no son, digamos, fallos que me detengan por completo la máquina, pero que sí presentan ciertas condiciones irregulares. Entonces, por ahí tenemos lo que son fallas intermitentes, fallas totales, que son aquellas que interrumpen totalmente la función del equipo y lo obligan a una reparación por completo, ¿sí? Entonces, digamos que esta falla total está muy amarrada a lo que es un mantenimiento correctivo, ¿ya? Interrumpen totalmente la función del equipo, se detiene el equipo, hay que intervenir y por lo tanto hay que reparar. Fallas catastróficas, que estas pueden tardarse. Estas fallas catastróficas son aquellas que cuando fallan o cuando se presenta la falla, el equipo tiende a detenerse, ¿sí? Tiende a detener su función de producción, su función para la cual fue creado, y normalmente se tarda mucho tiempo para poderla reparar. ¿Por qué? Por tema de dinero, porque a veces no se tiene el capital suficiente para la reparación de la pieza. Entonces no se tiene el presupuesto, ¿sí? Muchas veces trabajamos con presupuestos y dentro del presupuesto resulta que no teníamos contemplada una falla que nos consumiera un alto costo. Y por tal razón hay empresas que sí son muy tajantes, son muy, muy cuadradas, son muy estrictas en que pues si no lo presupuestamos, prácticamente no podemos utilizar, ¿sí? No podemos solventar nuestro problema y tenemos que esperarnos al siguiente mes, por ejemplo. Entonces, por ahí digamos que eh, a veces están amarradas a un tema de presupuesto, en otro estamos hablando de fallas de equipos que han quedado ya descontinuados, que ya no tienen reparación y por lo tanto, pues son equipos que a veces decidimos ya no operarlos o ya no trabajarlos o trabajarlos de manera parcial. ¿A qué me refiero con eso? A que si la máquina trabajaba un 50%, ahora solamente va a trabajar el 25%, ¿sí? O si trabajaba el 100, ahora solamente se va a trabajar el 50% de la máquina. Una máquina, por ejemplo, que empaque, una máquina empacadora, pues se le arruina la parte del empaque, entonces solamente utilizan la sección de traslado y la sección de pesaje, por ejemplo, pero la parte del empaque lo hacen en otra máquina por el tema de que muchas veces podemos o no tener el dinero suficiente para poder hacer la reparación o en otros de los casos, pues la máquina ya quedó descontinuada y el obtener un repuesto para esta máquina nos implica muchas veces el, casi que el costo de una máquina nueva. Entonces, normalmente aquí venimos y decimos, bueno, si el costo del repuesto es mayor del 50% del valor de la máquina, entonces mejor compremos una nueva máquina, ¿verdad? O mejor invirtamos en una máquina más reciente o una mejor máquina. Y pues de ahí vemos un tema de gravedad de las fallas. La gravedad de las fallas, si llegara a realizarse una encuesta de fallas en automóvil, el porcentaje de fallas más común, según la gravedad de los equipos, podría presentarse de la siguiente forma. Ya, esta es una estadística o digamos, es una lista de fallas con sus respectivos porcentajes.
de ciertas marcas o cierta marca de automóvil en Estados Unidos, donde se hizo una encuesta o se hizo un trabajo de monitoreo y donde se identificó cuáles eran los problemas que más fallaban o más problema daban en este tipo de vehículos. Y pues al momento de tabular toda la información, se determinó que el sistema eléctrico en general aportaba un 34.1%, un 34.1% del valor de las fallas o de las fallas completas, ¿sí? Permítanme, jóvenes. Perdón. Entonces, sistema eléctrico general, 34.1%, motor del 28.2%, ruedas, dirección, suspensión y frenos, 11%, transmisión, 7.5%, sistemas de inyección y carburación, 6.6%, otros sistemas, 4%, sistemas de refrigeración, un 4%, seguridad, 3.2%, encendido, 1.3% y sistemas de escape, 0.2%. Acá, digamos, este es es solamente el esquema o la forma como nosotros podemos determinar en algún momento la gravedad de las fallas. Podemos ir desde el elemento más crítico hasta el elemento menos crítico y poderlos evaluar, poderlos catalogar. Ustedes han sabido, pues, de algunas marcas de automóviles que, pues, han salido del mercado por temas de frenos, por temas de sistema eléctrico, por temas de motor, por temas de seguridad como tal. Entonces, digamos que esas gravedades, esa gravedad de fallas hace o puede provocar que un equipo sea apto para la producción o apto para el trabajo o pueda no serlo, ¿sí? Aquí cuando yo llego a este punto, a este tema en particular, me gusta mucho hacer la diferenciación o a veces compartir con ustedes o preguntarles a ustedes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de vehículos tipo pickups, ¿qué marca prefieren ustedes? ¿Prefieren un Toyota o prefieren un Mazda, por ejemplo, o un Nissan? Dejémoslo en un Nissan. ¿Prefieren un Toyota o prefieren un Nissan? ¿Qué, qué marca prefieren ustedes en el momento de elegir un tipo de automóvil? ¿O bajo qué condiciones ustedes eligen un tipo de automóvil de este tipo, de pickups? Los escucho. ¿Qué prefieren, Toyota o un Nissan? Fíjese, Inge, que por la simplicidad, y ese es uno de los secretos del Toyota, por ejemplo. Ujú, La simplicidad del vehículo lo hace menos propenso a las fallas. Entonces, ajá, los hace más confiables y más eficientes, podríamos decirlo en ese sentido. Yo la verdad no he tenido Nissan, eh, pero tienen muchas más cosas y cosas más electrónicas comparando un Hilux con ¿cuál es el otro? El Frontier, ¿verdad? El ujú, Frontier es mucho más cómodo, mucho más como de lujo interiormente, pero son cosas que durante el trabajo van a fallar seguramente. Hay mucha electrónica metida. ujú. El Hilux es mucho más básico, eh, solo tiene aquel su problema, dice que se vuelca en virajes cerrados, pero no anda trabajando, no va a andar Anda, haciendo virajes cerrados, ¿no? exacto, sí, sí. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más? O alguien que haya tenido cierta experiencia con alguna marca en particular y que me diga, mire, fíjate que yo la verdad usé esto y no, quedé decepcionado. Sí, yo hace unos años hablaba con algunos muchachos y también de la maestría
y hacían comparaciones, por ejemplo, con un Volkswagen GT y hacían comparación con otro vehículo y decían que el Volkswagen es un vehículo que tiende a fallar mucho, que tiende a tener problemas con el tema del turbo y todo eso. Yo personalmente pues no he llegado a ese nivel de vehículos, pero digamos que cuando ustedes llegan a hacer una comparación entre vehículos o entre máquinas o entre marcas, por ejemplo, ahí ustedes se van dando cuenta o según la experiencia que ustedes van adquiriendo en el tema de mantenimiento o de otras áreas, ustedes se van dando cuenta qué máquinas son mejores y en relación al rendimiento, en relación a los repuestos, ¿sí? En relación al mantenimiento. Entonces, muchas veces nos toca trabajar con máquina que es muy cara y que los repuestos de igual forma son bastante caros. Nos toca comprar máquinas baratas, pero sus repuestos son muy caros, ¿sí? Y y digamos, en este caso, como les mencionaba, el tema de los pickups, eh, creo que es muchas veces el tema de la aplicación. ¿Para qué lo voy a querer? ¿Para qué lo voy a necesitar? Sí, algunos dicen por ahí, no, yo me voy más por un Nissan, yo me voy más por un Toyota, ¿sí? Por ahí el logo de Toyota es, si tienes un Toyota, creo que algo se dice, si tienes un Toyota, maltrátalo o algo por el estilo. ¿Y por qué razón? Porque, como bien lo mencionaban por ahí, son equipos, son automóviles hechos para, para eso. Son rústicos, digamos, no tienen mayores detalles, ¿sí? Y digamos que pero es, digamos, en este caso, un vehículo que para la actividad que nosotros necesitamos, por ejemplo, la gente que trabaja en ingenios, pues la mayoría de carros que yo he visto en ingenios, por lo menos son Toyota, ¿sí? Entonces, por alguna razón será, ¿verdad? Posiblemente sí, como lo mencionaban por ahí, hay más comodidad con el otro vehículo, pero ¿qué ando buscando? Ando buscando un vehículo cómodo o un vehículo que si yo voy a ir a embarrancarme, pues logre salir con ese vehículo. Entonces, yo creo que muchas veces el tema de la gravedad de las fallas es importante tenerlo en cuenta porque eh, dependiendo, ¿sí? Qué tan grave sea la falla, nuestro equipo puede o solventarse o repararse muy rápidamente o puede tener que esperar mucho tiempo por la falta de un repuesto, ¿sí? Yo, por ejemplo, he tenido experiencia con máquina industrial y para mí la mejor máquina industrial en tema de procedencia, digamos, es la maquinaria alemana. De ahí le seguiría la maquinaria italiana, pero digamos que es en base a mi experiencia lo que yo he trabajado, a donde yo he estado. Pero hay muchos otros que podrían decir, no, mire, la japonesa es la mejor. O ahorita que ya hablábamos un poco de la procedencia hindú, pues toda la maquinaria que viene de la India es buena, ¿sí? Entonces, digamos, yo he tenido experiencia con maquinaria de la India y digamos que ellos tratan la manera de hacer muchas piezas que, o tener muchos repuestos que podemos conseguir de manera común, ¿sí? No son piezas tan específicas, tan esenciales como para la máquina, sino que podemos disponer en cualquier mercado, con cualquier distribuidor, de poder tener algún repuesto similar o parecido, ¿verdad? Entonces, digamos que todo dependerá, en este caso, de cuál será la aplicación, pero para la gravedad de fallas es importante saber, bueno, si por marca voy a tener muchos problemas en la máquina, en el equipo, mejor cambiemos de marca, mejor busquemos otra marca, ¿sí? Y eso solamente muchas veces nos lo viene dando la experiencia, ¿sí? Pero buenas noches. Sí, sí, José. Solo ahí con el tema de los pickups, yo les quería contar en mi experiencia, pues he manejado los pickup Mahindra, los Ujú. Hilux, BT50 y el NP300.
Y pues ahí sí que en costo, el costo más bajo era el Mahindra. Ajá. En mantenimiento, fíjese que realmente casi que todos van por el mismo costo. Obviamente han sido vehículos nuevos. En fallas del Mazda, sí, definitivamente sí, yo no recomiendo ese carro. Me salió malísimo, 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 malísimo. Cambié el turbo. Cada vez que iba a la agencia era por una reparación. Ese sí, no lo recomiendo. El Hilux, la verdad, buenísimo. No se detiene con nada. Sí es para maltratarlo, definitivamente. Pero el Mahindra es vehículo hindú, creo yo. Y la verdad es que no tiene nada que envidiarle a los Hilux. Es un carro buenísimo, buenísimo. Ok, ok. Gracias, José. Y, Y el Nissan también es bueno, la verdad, bastante bueno. Y muy ok, cómodo. ok. Y en tema costo, ¿cuál es el más caro? En tema costo del Hilux, Ok. ¿Y el más los, barato de los el que ha Mahindra, gustado? El Mahindra. los Mahindra son baratos y la verdad, así reparaciones mayores no han necesitado. Tienen 3 años y no han necesitado una reparación mayor. Eh, los Hilux, lo que me fallaron fue la transmisión, pero era por cuestión de lubricación que no se la hicieron como muy periódica en la agencia. Y después no me he fallado en nada. Esos tienen 2 años, no he fallado en nada. Más que el mantenimiento, pues los que hice la agencia, ¿verdad? No se le ha hecho Ajá. ningún otro cambio de repuesto así grande o algo así. A comparación del Mazda, que como le digo, se le cambió turbo, la caja se quedaba trabada a veces, consumía eh, refrigerante. Razón, no sé, la verdad en la agencia solo decían que es normal. Sacaba humo, un montón de humo, sacaba bastante humo. Ok. Y de estos tuvimos como 2 versiones y las 2 versiones estaban malas, no sé, si los nuevos están malos, pero yo esa marca sí, la verdad no la recomiendo para nada. Ok. Gracias, José. Gracias. Pues ahí sí que, ahí está la comparación, ¿verdad? Ahí está la comparativa. Em, sí, yo he sabido que el Hilux es de lo mejor. Y, y bueno, habría que probar un Mahindra, ¿verdad? Habría que probarlos ahí para ver cómo funcionan y todo. Pero pues muchas veces creo que también está el concepto de querer cambiar, ¿verdad? Cambiar esa cultura, cambiar esa mentalidad de decir, no, es que yo siempre he utilizado este tipo de equipo, siempre he trabajado con esta marca y en algún momento a veces creo que sí vale la pena el poder hacer esa sustitución o el poder poner a prueba, ¿sí? Nuevos elementos, nuevos productos que en muchos de los casos sí, a veces uno dice, no, ¿cómo voy a cambiar mi lubricante? ¿Cómo voy a cambiar yo de marca? ¿Cómo voy a cambiar yo del lubricante A al B con este equipo? ¿Sí? Entonces, depende también, ¿verdad? Hay que decir que todo va a depender de los equipos que tengamos, de la criticidad de los equipos que tengamos, pero y del soporte, más que todo de ese soporte, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos tener una máquina que, digamos que nos ha dado problemas, nos ha estado fallando y todo, pero el soporte que hemos tenido de parte del distribuidor, de parte de la fábrica, pues nos hace venir y decir, bueno, voy a volver otra vez a comprar en la misma marca y, y pues ahí vamos, ¿verdad? Pero en este caso, sí pues entre más experiencia tengamos con ciertos equipos, ciertas marcas, pues lógicamente nosotros vamos a poder tener esas comparaciones y vamos a poder decir nosotros, no, SKF es mejor que FAG o FAG mejor que SKF, SKF mejor que NTN, por ejemplo. Entonces, digamos, en todo al final, pues hay ventajas y hay desventajas, ¿verdad? En este caso, sí. Entonces,
voy a ir ya terminando pues con esta, con esta diapositiva, ¿sí? Ya son las 8:25, como si nada, ya se nos pasó ya casi las 3 horas, ya se nos van a pasar las 3 horas, pero pues quiero hacer estas preguntas, ¿sí? ¿Qué entendemos por modo de falla? ¿Qué entendemos por mecanismo de falla? ¿Y qué entendemos por causa de falla? No sé si alguien no sé si alguien, digamos, conoce sobre estos términos, me pudiera dar su explicación de qué entendemos por el modo de falla, qué entienden por mecanismo de falla y qué entendemos por causa de falla. A ver, alguien que o nos han escuchado los conceptos o no los han escuchado para poder ir ahí entrando en materia. Así conscientes. Si no saben, si no los han escuchado, pues definitivamente digan, no, miren, ingeniero, no, solo he escuchado causa de falla, pero mecanismo de falla y modo de falla, no sé qué es, o sea, ser honestos, ¿verdad? Bueno, quien calla otorga, dicen por ahí. Entonces, jeje, bueno, voy a entrar a ver o a explicar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Muchas veces los confundimos, muchas veces los cruzamos, ¿verdad? Cruzamos los conceptos entre lo que es un modo de falla y un mecanismo de falla. Normalmente la causa de falla, esa es un poquito más, eh, como que más clara, ¿sí? Porque lo analizamos o lo llevamos muy a la mano con lo del tema de las fallas. Entonces, cuando nosotros decimos se dio una falla, entonces buscamos la causa de la falla, ¿sí? ¿Qué causó esa falla? Pero nos quedamos a veces cortos con lo que es un modo de fallo y un mecanismo de fallo. Entonces, ¿qué es un modo de fallo? ¿Sí? Un modo de fallo es el evento a través del cual se manifiesta el fallo. Describen la forma en que los fallos pueden ocurrir. El modo de fallo es un síntoma y son fáciles de identificar porque son observables. Es el efecto por el cual una falla es observada. Es un evento único que provoca una falla funcional. Por ejemplo, vibración, alta temperatura, obstrucción, entre otros. Entonces, el modo de falla va a ser aquello a través del cual nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una falla, ¿sí? Por ejemplo, en vibración, nosotros vamos a empezar a darnos cuenta con la vibración que se está presentando una falla. Cuando hay alta temperatura, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De que por la alta temperatura se está presentando una falla. Entonces, el modo de falla es la forma a través de la cual nos damos cuenta de que se está presentando una falla o de que se está manifestando el fallo. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para poder identificar exactamente qué es un modo de falla. Los modos de fallas pueden categorizarse en 3 tipos. La función deseada no es obtenida, por ejemplo, fallas al ser encendido. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros encendemos un equipo o le damos start y resulta que no enciende, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera o cómo es que nos estamos dando cuenta de que hay una falla en el equipo? Porque no estamos obteniendo lo que queremos, ¿sí? Entonces, José Domingo Escobar, no sé si tiene algo que mencionar por ahí. Habilitó ahí su audio. No, Inge, sino que hasta No, ahorita me estaba conectando, disculpen. ok, no hay problema, José. Bienvenido. Eh, de ahí, pues, también, ¿de qué otra forma o de qué otro modo de fallo podemos categorizar esta parte? Existe una desviación de la función específica fuera de los límites permitidos, por ejemplo, un repuesto que no cumple con las horas de trabajo establecidos por el fabricante,
Normalmente nos pasa eso, colocamos un repuesto y nos dice el fabricante, mire, le va a durar 5.000 horas de trabajo. Y lógicamente uno viene y dice, ah, bueno, 5.000 horas. Pero aquí, digamos, es muy importante tener en cuenta las condiciones. Ya no es lo mismo un rodamiento o trabajarlo acá en la capital como un rodamiento trabajarlo en Escuintla, que es el tema del calor es influyente, o en Shela, que hay un poco más de frío, aunque ahora, como está el tiempo, pues casi que donde había antes calor, ahora hay frío, y donde había frío, ahora hay calor, pero digamos que en este caso, pues muchas veces nos vamos a las especificaciones fuera de los límites. Y en el otro, por ejemplo, se observa una indicación de falla, pero no existe un impacto inmediato o crítico en las funciones de la unidad del equipo, por ejemplo, una fuga o una filtración. Normalmente a veces en nuestro sistema de agua de proceso, en nuestra distribución del sistema de agua de proceso, tenemos fugas y a veces es una pequeña o es una mínima cantidad de fuga, pero no nos de agua y no nos afecta, no nos molesta en hasta cierto punto y pues nos da chance a poder nosotros poder programar el mantenimiento. Pero por ejemplo, hay otro problema con el tema del aire, por ejemplo. Hay muchos equipos que sí son muy sensibles al tema del aire. Con una pequeña fuga que tengamos de aire, pues nuestro equipo definitivamente no trabaja, ¿sí? Hay equipos que nosotros los tenemos seteados para trabajar a 5 megapascales o a 5 PSI, perdón, de presión de aire y con 4.9, con 4.8, el equipo no levanta funcionamiento, no trabaja, no funciona como debe de ser. ¿Por qué razón? Porque no le está llegando el suficiente aire, la suficiente presión de aire que necesita. Entonces, los modos de falla pueden catalogarse de esta forma, que primero, la función para la cual la función deseada no es la obtenida. Segundo, función específica fuera de los límites. Y tercero, pues fallas que están existiendo, pero que no son críticas o no son prioridad para poder atender, ¿sí? Los mecanismos de fallas, ¿sí? ¿Qué es un mecanismo de falla? Procesos que inducen a cambios perjudiciales. Suelen ser graduales, acumulativos y en algunos casos irrecuperables. Es lo que produce el modo de falla, ¿sí? Entonces, digamos, el modo de falla es cómo nos damos cuenta nosotros de que existe una falla. El mecanismo de falla es lo que produce este modo de falla. No sé si logro por ahí ir explicándome en ese sentido. Si no me permiten, voy a conectar mi computadora que vamos a quedar sin carga. Permítanme, señores. Para mientras pueden pensar ahí en esto. Pues no, un ejemplo podríamos verlo. No sé quién me habló, Jorge. Sí, ingeniero, estaba tratando de visualizarlo, quizás tal vez con un ejemplo quedaría más claro la Sí, diferencia del mecanismo de falla con el modo de falla. sí, exacto. Ahorita vamos a ver esos ejemplos ahí para que nos quede un poco más claro ahí lo que estoy tratando de explicarles. Pero, digamos, lo que necesito sí es que tengamos claro, ¿verdad? El modo de fallo es cómo nos damos cuenta de que está la falla. Y el mecanismo es lo que produce ese modo de fallo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de que hay una falla porque estamos observando, estamos escuchando una vibración, estamos viendo que hay vibración en el equipo, entonces esa vibración, ¿qué nos está produciendo? ¿Sí? Nos está produciendo un desgaste en el eje, nos está, digamos, ¿cómo nos damos cuenta en un motor, por ejemplo, que el motor está fallando? El modo de fallo nos podemos dar cuenta que hay una alta temperatura en el motor. Tocamos el motor y se siente caliente. Entonces, esa alta temperatura, ¿qué está produciendo? ¿Qué está ocasionando? Ese vendría a ser nuestro mecanismo.
¿Qué está ocasionando? Está ocasionando que nuestro motor se dispare constantemente, está ocasionando que nuestro motor baje de revoluciones, por ejemplo, o que en este caso aumente también, puede ser, que aumente de revoluciones, pero digamos, como ir teniendo ese panorama. El modo de fallo, ¿cómo me doy cuenta? Y el mecanismo de fallo, ¿qué me está produciendo? ¿Qué me está produciendo ese modo de fallo? Ahorita lo vamos a ver. Y la causa de falla, son las circunstancias. Normalmente se necesita realizar una investigación exhaustiva para descubrir qué es lo que está causando esa falla, porque normalmente vamos a tener un modo de falla que puede ser nuestra vibración, por ejemplo. La vibración me está ocasionando un desgaste, ¿sí? En un eje, y la causa es que me está ocasionando ese desgaste. ¿Qué puede ser la causa raíz de ese desgaste? Ahí tomamos en cuenta pues esos factores físicos, factores humanos, y básicamente la causa es qué es lo que me está provocando que mi equipo literalmente pues pare o deje de funcionar como yo lo he utilizado siempre. Entonces, causas de falla, se catalogan 5 causas perdón, se catalogan las causas en 5 grupos importantes. Hay causas relacionadas al diseño, hay causas relacionadas a la fabricación e instalación, hay causas relacionadas a la operación y mantenimiento, hay causas relacionadas a la organización o a la gerencia, y hay causas relacionadas a otros. Otros, en este caso nos referimos a un tema de medio ambiente, a un tema de causas que están, o mejor dicho, que están relacionados, son grupos que están fuera de nuestro alcance, ¿sí? Entonces, por acá, causas de fallas, tenemos inadecuado control o protección ambiental, ¿sí? Estos son como los más comunes. Condiciones no previstas de operación, tratamientos térmicos incorrectos, materiales inadecuados, errores de diseño, mantenimiento inadecuado, defectos de soldadura, errores de fabricación, mal uso o abuso, ¿sí? Entonces, de estas causas, antes de entrar a los ejemplos, digamos, de estas causas, con cuáles, digamos, con estas causas de la experiencia que ustedes tienen o con lo que ustedes han podido ver, observar o trabajar, ¿con cuál de las causas ustedes se han sentido más identificados o han tenido un poquito más de presencia o de contacto con alguna de estas causas? A ver, los escucho. Yo por lo menos he tenido mucho contacto, por ejemplo, con el tema del mal uso o abuso y con el tema de tratamientos térmicos incorrectos, por ejemplo. A ver, El mantenimiento inadecuado, ingeniero, es otra de las causas muy comunes que sucede, que se reparó algo, pero no lo dejaron al 100 y volvió a fallar. ajá, exacto, sí. ¿Alguien más que quiera aportar por ahí? En mi caso, ingeniero, Ok, perdón. perdón, compañero, disculpe. Más que todo hemos tenido casos tuvimos una temporada en errores de fabricación, pero porque el fabricante estaba armando incorrectamente conexiones eléctricas dentro del equipo y condiciones no previstas de operación, porque muchos de los equipos que nosotros traemos son italianos o son de Bulgaria, por ejemplo, y los climas que manejan ellos allá son distintos a los nuestros. Y al colocarlos en algunas áreas acá no funcionan correctamente, principalmente en lo que son motores hidráulicos. Ok, gracias, Germán. A ver, Ricardo, creo que había abierto su audio por ahí. Sí, sí. Perdón. En el caso de nosotros en la planta tenemos un equipo que ya es algo
ya tiene bastante tiempo desde que se instaló y se hicieron actualizaciones, pero durante estas mismas actualizaciones lo que hacen es cambiar el diseño de la máquina y llega el punto en el que este cambio de diseño llega a afectar la operación. Y entonces tenemos ahí, encontramos digamos, dos asuntos en el que el diseño nuevo, el upgrade del diseño se acopla, pero en operación no logran ajustarlo bien y entonces tenemos problemas. En nuestro caso, el caso puntual para nosotros fue un problema de pegado. Nosotros trabajamos con cajas y el momento en la máquina comenzó a dar problemas de pegado y calidad se quejaba de problemas de pegado, los operadores, porque el diseño de la máquina anterior tenía espejos y un tipo de cámara y el upgrade lo que hizo fue venir a poner sensores, pero afectó en el caso de que los operadores ya no estaban tan familiarizados con el equipo y entonces tenían fallos de operación debido a un rediseño de la máquina porque había sido una actualización, dado que los repuestos del equipo o de la máquina ya no se encontraban y entonces lo que sugirió el fabricante fue, miren, actualicemos el equipo o al menos esta parte. Ok, ok, sí. ¿Alguien más que quiera por ahí mencionar? Sí, Nero, de mi lado igual tratamientos térmicos incorrectos, por ejemplo en cadenas de ingeniería, que también se usa mucho en los transportadores de caña, ¿verdad? Y de vaso. Materiales inadecuados también en la parte de eficiencia en selección de material, por ejemplo en transportadores, en la selección de tipos de banda, la verdad es bien complicado y actualmente con la cantidad de proveedores que existen para bandas transportadoras, ¿verdad? Todos por vender, pues de alguna forma ofrecen ciertas características, pero no hay alguna forma de poderlos medir, ¿verdad? Pues de mi lado, pues la única forma que he podido es solicitarles unas fichas pues con unas especificaciones como tal del fabricante, ¿verdad? Algunos sí lo entregan, algunos no, ¿verdad? Los que no, pues definitivamente pues los descarto, ¿verdad? Pero sí es bien complicado en la parte de bandas transportadoras, ¿verdad? Errores de diseño, pues también, ¿no? Pues lo hemos visto también en la planta, defectos de soldadura de igual forma. Pues como que son los que he visto más en la planta en la cual estoy, ¿verdad? Ok, Braulio, gracias. Bueno, yo aquí les enlisté, digamos, los más comunes, digamos, pero hay otros, digamos, yo por eso les mencionaba el mal uso o abuso, porque, por ejemplo, acá yo sí me he topado con la parte de producción, la parte de operadores, en donde hacen un mal uso de la máquina y es un mal uso que llegan a la parte del abuso, ¿verdad? O sea, no cuidan la máquina, no cuidan el tema de la protección y digamos eso hace que en el momento de no usar adecuadamente la máquina, pues nos veamos en el problema de fallas, ¿verdad? Pero no solamente en el área de producción, por ejemplo, en el área de mantenimiento también con nuestra gente. A veces nuestra gente necesita la famosa capacitación, la famosa inducción, necesita ese acompañamiento para que la herramienta que están usando la usen adecuadamente. Me he dado cuenta con muchachos nuevos que empiezan a usar, digamos, un ratchet neumático, le meten más presión de aire que la que se necesita, o normalmente con un torquímetro, por ejemplo, una vez estamos torqueando y el mismo torque nos indica en qué momento ya no tenemos que seguir, pues los muchachos siguen, ¿verdad? Ellos creen que entre más fuerza le metan o entre más
o hasta que se escuche ese rechinido, ¿verdad? Ese crujido ahí de entre la tuerca y el tornillo, entonces ya ellos se quedan como tranquilos y dicen, no, ya, ahí sí ya estamos, porque ya lo apretamos como debe ser. Eh, mantenimientos inadecuados, totalmente de acuerdo ahí con lo que decían. Damos un mantenimiento, pero resulta que a los minutos nos están llamando porque el mantenimiento que dimos no fue el correcto. Muchas veces en el mantenimiento inadecuado también lo amarramos, o yo también trato de verlo desde el punto de vista también de operación o del técnico, de la parte de la mano de obra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces dan mantenimiento inadecuado, no porque ellos quieran dar el mantenimiento inadecuado, sino porque no son capacitados, sino porque no siguen un procedimiento al pie de la letra. No recuerdo si aquí en el grupo tenemos gente que trabaja en la parte de aeronáutica, pero digamos, he tenido yo estudiantes y he logrado ahí trabajar con ellos algunas situaciones ahí en sus trabajos de grabación y todo, y me he dado cuenta que muchos de sus errores o de sus causas de fallas ha sido el tema del personal, que no siguen al pie de la letra un procedimiento, y en la parte de aeronáutica los procedimientos son muy específicos, dicen paso a paso qué es lo que se debe hacer y no podemos, o sea, en ese rubro del tema de mantenimiento, no podemos darnos a la, a la libertad de decir, no, voy a saltarme el paso 2 y voy a irme de una vez al paso 5. Por ahí levantó la mano, ¿quién levantó por ahí la mano? Edgar, sí, Ya. dígame Edgar. Yo trabajo aviones, mira. Sí, medio me recordaba. Ujú. Sí, yo he visto esa parte, ¿verdad, Edgar? Tal vez nos pueda ahí usted ampliar un poquito más. Yo creo que el tema de los mantenimientos a veces pasa por eso, porque la gente, tal vez, tal vez sucede más con la gente de más experiencia, que quiere ahorrarse un par de pasos por ahí, pero yo creo que por lo menos en aeronáutica yo sí he entendido que no es tan fácil o no es tan sencillo y no es tan recomendable hacer eso, ¿verdad? Afirmativo, ha sido un poco difícil. Yo estoy trabajando aviones desde el 88 cuando me gradué, ya hace rato. En aquel tiempo yo me gradué de una escuela para mecánicos. O sea, los procedimientos eran parte de nuestro día a día. Pero me topé con dos tipos de personas en línea aérea, que fue en primer lugar donde trabajé. Había gente que querían imponer su experiencia sobre cualquier referencia que los manuales le pudieran dar. Y estaba la nueva, como la nueva escuela que estábamos orientados a usar manuales. Siempre hubo ese conflicto, pero la calidad, al principio era un proceso de control de calidad, luego fue reforzándose con aseguramiento de la calidad y hasta el día de hoy que el aseguramiento de la calidad está bien implementado en todos los procesos y ellos fueron empujando a todos los grupos, a todo el grupo a usar manuales, a acompañarlos con el manual. Era un requisito que estuvieran a la par del componente o del avión que estaban trabajando con la referencia del manual. Está la referencia del manual de mantenimiento. Mantenimiento tiene instalación, remoción, pruebas. Todo está bien especificado. Incluso hay manuales de cazafallas. El troubleshooting que le llaman y ahí está. Hay que seguir paso a paso estos procesos están muy relacionados a esta clase, por ejemplo, ¿verdad? Lo del cazafallas. Existe un IPC también, un catálogo ilustrado de partes donde uno se asegura de que el número de parte que va a cambiar en el avión
o en el componente que está trabajando, tiene que ser el que corresponde, ¿no? Tampoco podemos jugarnos de utilizar algo que no es lo adecuado para, para nuestra reparación. Y el tema de los torques, el tema de seguridad, de alambres de seguridad, lubricantes para lugares confinados. O sea, hay muchos temas que hay que manejar que se encuentran dentro de los manuales. Ahí, la verdad, no hay nada más que inventar. Básicamente todo se encuentra ahí si uno sabe estos procesos de los manuales, ¿no? Sí, gracias ahí por el aporte. Bueno, no estaba tan equivocado, pero sí, sí, definitivamente, pues nos topamos creo que en el día a día. Yo creo que yo me atrevería a decir que el 90-95% del personal de mantenimiento que tenemos en cada una de las áreas, yo me atrevería a decir que del 90-95% de personas, de técnicos que tenemos, existe por lo menos una persona que sí es el que dice, no, es que así no se hace, es que yo siempre lo he hecho así, es que el manual dice eso, pero el manual no tiene idea de lo que en realidad estamos haciendo. Y cuesta un poco ahí, es un tema cultural al final, porque bien lo mencionaban por ahí, eh, es un tema del día a día, ¿verdad? Estar ahí inculcando, exigiendo que trabajen con el manual, que trabajen con el manual, hasta que al final, pues, se logra. Ahí sí que obtener obtener ese beneficio. Y, y muchas veces buscamos el manual, porque ¿en qué momento buscamos el manual? Cuando lo que creíamos que podíamos hacer o podíamos resolver con lo que nosotros sabíamos, pues resulta que no funciona. Entonces ahí es cuando ya venimos nosotros y nos recordamos de ese compañero que es el manual, ¿sí? Ahí nos recordamos, ah, sí, pero mira, la máquina tiene manual. Sí, vamos a buscar el manual. ¿Qué dice? Porque como bien decían ahí, el cazafallas, pues hay una sección, muchos manuales, no todos, pero algunos manuales sí traen esa parte de decir, bueno, si le sucede esta falla, haga esto y esto. Si esto no funciona, entonces cambie tal elemento, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que no estamos acostumbrados a hacer, o no estamos acostumbrados a seguir, ¿verdad? A agarrar un manual, leer paso por paso. Y sí, a mí me tocó en el tema de montacargas, por ejemplo, eran montacargas eléctricos, el fabricante nos proporcionaba todos los manuales de las máquinas y nos decía, y como por ser eléctricos, pues lo único que genera es una falla, un código de falla, ¿verdad? Entonces, en relación al código de falla, íbamos al manual, revisábamos en el manual cuál era el código de falla y el mismo código de falla nos decía, bueno, haga esto otro, haga esto otro y haga esto otro. Si cada uno de estos pasos no le funciona, entonces cambie el potenciómetro, por ejemplo. Y efectivamente, se seguían los pasos y se cambiaba el potenciómetro, pero siempre existía ese técnico que nos decía que, resultaba que iba a la guerra, iba a ver la máquina, iba a ver el montacargas y se le olvidaba el manual. Se le olvidaba el manual de la máquina y entonces él empezaba pues a revisar según la experiencia que él tenía, según lo que él creía, por dónde estaba la falla y, y entonces digamos que ahí era un tema más cultural, era un tema de que había que estarle recordando, mira, ¿llevaste el manual de la máquina? Sí, sí lo llevo, va, está bien. Entonces, y se veía una gran diferencia entre cuando llevaba el manual y cuando no lo llevaba. Cuando no lo llevaba, se tardaba mucho tiempo para resolver la falla. A veces hasta nos tocaba mandar a un técnico que se hubiese desocupado minutos antes con algún otro cliente y entonces lo mandábamos de apoyo. Y cuando sí llevaba el manual, y también, porque llevar manual era una cosa y usarlo era otra cosa, entonces cuando llevaba el manual y lo utilizaba,
pues en este caso los mantenimientos salían rápidos y se solucionaba la falla, ¿sí? Pero creo que es un tema muy, muy, muy cultural. Y cuando no tenemos los manuales, porque también nos pasa eso, ¿verdad? Cuando son los equipos muy antiguos y no tenemos manuales, pues ahí sí que toca de alguna manera ir creando esos procedimientos, que es un tema administrativo, que es un tema que en algún momento quita un poco de tiempo, pero a la larga es una parte muy, muy fundamental de poder tener esos procedimientos de mantenimiento, esos procedimientos de qué hacer cuando suceda tal falla. Eh, Tenemos a nuestros muchachos, a nuestros técnicos, que hay algunos, o yo he tenido gente que le gusta mucho apuntar, ¿verdad? Bueno, y sí, yo hice esto, 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 la falla era esta, yo lo hice aquí, y lo apuntan en un cuaderno, y esos cuadernitos que tienen tanta información, muchas veces no le ponemos atención, y ahí es, en esos cuadernos es de donde sale la mayor cantidad de procedimientos y donde puede salir la mayor cantidad de información para ayudar a la gestión del mantenimiento. Entonces, yo muchos de estas causas de fallas, yo muchas de estas causas yo las termino enfocando y las termino amarrando a un tema también de la persona, del técnico, ¿sí? Eh, ¿Tenemos tratamientos técnicos incorrectos? Sí, pero muchas veces es porque nuestro personal no está capacitado, porque nuestro personal no conoce de este tratamiento. Hacen un tratamiento térmico con flama y buscan un color mandarina, buscan un color rojizo. O sea, esos no son, digamos, los procedimientos para poder hacer un buen tratamiento térmico. Material inadecuado. Usamos un mal material inadecuado porque la gente a veces, nuestros muchachos no conocen del material, creen que usaron un material correcto y en realidad era el incorrecto. Muchos de los casos también esto del material inadecuado está amarrado también en nuestras casas distribuidoras, ¿sí? A veces los muchachos dicen, no, es que el color verde es un Colrol y resulta que cambiaron de fabricante, no le avisaron y entonces el verde ya no es Colrol, sino que el verde ya es otro tipo de material. Entonces digamos que ahí ya son cositas o son causas también que nos provocan una falla. Defectos de soldadura. La mayoría de defectos de soldadura muchas veces es por una mala aplicación en el tema de la soldadura. Los errores de fabricación también es porque nuestra gente de alguna forma no sigue los procedimientos, no sigue los correctos diseños, ¿sí? Para la fabricación. Entonces al final todas estas causas tienen una relación con nosotros. Yo creo que más de alguno, por eso les preguntaba, pero por lo menos entre 2 a 3 de los que están aquí enlistados, pues nos hemos topado con ese tipo de situaciones. Y hoy por hoy yo podría decir que todavía seguimos trabajando con algunas de estas causas de fallas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Pero voy a poner por acá, ¿sí? Un ejemplo, por ahí lo que pues solicitaba ahí Jorge. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a determinar cuál es su modo de fallo, cuál es su mecanismo, cuál es su causa, así de manera muy rápida. Y de todos modos vamos a ver otros ejemplos más el día sábado. Vamos a tener otros ejemplos más para poder aclarar más ese tema. Entonces, por ejemplo, el evento 1 dice, paro de máquina debido a que el vibrador de la tolva dejó de funcionar correctamente debido a que los pernos de anclaje se encontraban en mal estado. Entonces vamos a hacer este ejercicio juntos y pregunto, según la información que ustedes observan acá, ¿cuál sería el modo de fallo? Recordemos, el modo de fallo es cómo nos damos cuenta. Entonces dice, paro de máquina debido a que el vibrador de la tolva dejó de funcionar correctamente debido a que los pernos de anclaje se encontraban en mal estado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál sería mi modo de fallo? Los pernos, ingeniero, se encontraban en mal estado por medio visual. Ok, El modo de falla para mí sería el que se detuvo la máquina y dejó de operar, porque eso es lo que se puede observar.
Ok, ajá, ok. Recordemos ahí, por ahí vamos. Recordemos que el modo de fallo es cómo me doy cuenta de, ¿sí? Me doy cuenta por un olor, me doy cuenta porque yo vi, me doy cuenta porque escucho, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El modo de fallo es por la vibración, ¿sí? En este caso, vamos a ver, paro la máquina debido a que el vibrador de la tolva dejó de funcionar correctamente debido a que los pernos de anclaje se encontraban en mal estado. Bueno, acá digamos que no dice exactamente que fue vibración, sí, no fue exactamente vibración, pudo haber sido lo que mencionaba por ahí Germán, el paro de la máquina, ese pudo haber sido mi modo de fallo, aunque en algún momento puede ser mi mecanismo de fallo, sí, porque el mecanismo de fallo acá dice anclaje defectuoso de los pernos, entonces la vibración, ¿qué me causó? Me causó que los pernos de anclaje se encontraran en mal estado, sí, y la causa, dice, relacionada a la operación y mantenimiento, después de una investigación, se detectó que las tuercas de los planos se habían aflojado por falta de un plan de mantenimiento consistente en aprete de las tuercas, ¿sí? Entonces, digamos que acá en este ejemplo en particular, digamos que no nos decía que había sido una vibración, ¿sí? Entonces, digamos que tal vez ahí falló un poco el enunciado, pero digamos, el modo de fallo es cómo me doy cuenta. Me doy cuenta por la vibración. El mecanismo de fallo es qué me provoca ese modo de fallo, o sea, qué me provoca la vibración, qué me provocó la vibración. Me provocó que los pernos de anclaje se encontraran en mal estado o estuvieran defectuosos. Y la causa de falla es, una vez nosotros hacemos un análisis de las causas de manera minuciosa, y exhaustiva, entonces nosotros venimos y determinamos que por un mal mantenimiento las tuercas pues prácticamente se aflojaron y los pernos de anclaje no estaban haciendo la función para lo cual fueron creados. Un segundo evento, vamos a ver si aquí tal vez lo logramos aclarar un poco. Fuga de agua en la tubería principal de la planta debido al adelgazamiento de las paredes de la tubería. ¿Cuál creen que sería nuestro modo de fallo? La fuga. Fuga de agua. La Ujú, fuga. la fuga de agua, ¿sí? Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta. ¿Cómo es que nos estamos dando cuenta? Por la fuga que se está presentando, ¿sí? El mecanismo. ¿Cuál sería el mecanismo? El mecanismo es que me está provocando esa fuga de agua. Dice, fuga de agua en la tubería principal de la planta debido al adelgazamiento de las paredes de la tubería. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el mecanismo? El El mecanismo de adelgazamiento fuga. de las paredes. Ujú, exacto, ¿sí? La fuga de agua me está ocasionando, ¿sí? El adelgazamiento de las paredes en la tubería, ¿sí? Y posteriormente a ello, la causa. Entonces, relacionado a la operación y mantenimiento, después de una investigación, se detectó que la tubería tenía alrededor de 20 años de no ser revisada, ¿ya? Normalmente la causa no la vamos a determinar o no la vamos a encontrar 100% en el detalle de nuestro enunciado o de nuestro evento, ¿sí? Regularmente la causa va a ser un resultado de un análisis que tengamos que hacer, ¿sí? De un análisis del por qué este adelgazamiento de las paredes en la tubería, del por qué estaba esa fuga de agua, ¿sí? Entonces, como para irlo, ya como para ir finalizando ahorita esta parte de acá, porque ya nos pasamos ahí 3 minutos, el modo de fallo es cómo me doy cuenta. El mecanismo de fallo es lo que me provoca esa fuga de agua. Y en el caso de la causa de la falla, ya nos vamos a un tema de una investigación, de un análisis de la situación, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, el modo de fallo era la fuga de agua, el mecanismo era el adelgazamiento de las paredes en la tubería y la causa era eh, un mal estado de la tubería porque tenía 20 años de no de no realizarse el servicio o de que no se revisara esta tubería. Entonces, como para poder ir ahí finalizando, el modo es cómo me doy cuenta. El mecanismo es qué es lo que me provoca ese modo de fallo. Y la causa
ya es un análisis que hacemos en relación a nuestro entorno, en relación a la situación que se nos está presentando. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. De todos modos, el sábado vamos a seguir viendo otros ejemplos, vamos a hacer algunos ejercicios ahí para poder ir mejorando esa parte de qué es modo, qué es mecanismo y qué es causa de falla. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Ahí estamos, ingeniero, muchas gracias. Ok. Sí, muchas gracias. Ahí estamos, gracias, ingeniero. Probablemente las dudas las resolvemos el sábado, lo más seguro. Sí, seguro. Solo déjenme, señores, solo voy a pasar lista porque si no me van a decir que no di la clase. Entonces, bueno, lo vamos a pasar lista por acá. Permítanme. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, ya está la lista. Ya pasamos lista. Entonces, bueno, en este caso, señores, pues les agradezco ahí su participación. Y cualquier cosa, pues estamos al habla. Nos vemos el día sábado, primero Dios. ¿Sí? ¿Les parece? Que descansen y muchas gracias ahí por el tiempo. Buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buen provecho. Gracias. Listo, compañeros. Buenas noches, buen provecho, señores.